Deportes. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto. Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que todos merecemos. No tengo palabras como iniciar este programa hoy, martes 2 de octubre, sino refiriendo pues al dolorosísimo caso del niño abandonado ayer en el Marqués en una caja de cartón. Un bebé, por cierto, bebé grandecito ya. 2 años tenía la criatura, seguramente 2, 3 años, por allí debe estar, repito, abandonado en una caja de cartón. ¿Ustedes recuerdan el comentario que hicimos acá cuando empezamos a ver mascotas abandonadas en las calles? Ojo, atentos, empiezan abandonando las mascotas, después van a abandonar a los ancianos, después van a abandonar a los niños. Bueno, está pasando eso, desgraciadamente está pasando eso. Desgraciadamente está ocurriendo eso. Ya no se trata simplemente de, por ejemplo, perros que evidentemente no son callejeros, perros incluso de raza, deambulando, enflaquecidos, llenos de sucio, desorbitados por las calles. No, se trata de los ancianos que están abandonando, prácticamente agonizando en los terminales de autobuses, como pasó en Maracaibo. Los niños abandonados en cajas de cartón, como el que vimos ayer. ¿En qué se está convirtiendo este país? ¿En qué nos han convertido este país, que fue la tacita de plata, a donde venían corriendo de todos los rincones del planeta? Personas que huían del hambre, que huían de la represión. Las personas que vinieron de Italia, de Portugal, de España, huyendo de los horrores de la posguerra. Los sureños que venían de Argentina, Uruguay, de Chile, huyendo de los rigores de las crueles dictaduras que los asolaban. Los caribeños, los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos, que venían huyendo del hambre en sus respectivos países a esta tacita de plata. Bueno, hoy en esta tacita de plata, repito, empezaron abandonando las mascotas, después los ancianos, ahora los niños. En esto nos ha convertido un proyecto ideológico y una práctica política corrupta en esta sociedad que se ve en ese terrible espejo. Por eso la pregunta, caramba, ok, ya sabemos lo que es este proyecto, ya sabemos lo que es esta dictadura, ya sabemos lo que es este régimen, pero ¿dónde carrizo está la alternativa? Esa misma alternativa que hace apenas 3 años arrasó con el 70% de la Asamblea Nacional, con este CNE, con este TSJ, con estas Fuerzas Armadas. ¿Dónde está esa alternativa? Por eso ayer generó tanto revuelo la entrevista que le hicimos a Luis Pedro España y luego la entrevista que le hicimos al profesor Benigno Alarcón. Luis Pedro España nos describió con los resultados de la encuesta Ratio UCAP una nueva imagen del país, un nuevo perfil del país, muy distinto al que está en las mentes afiebradas de supuestos radicales opositores. Y luego el profesor Benigno Alarcón nos dibujó el mapa de cómo empezar a hacer los correctivos, no en los partidos, no en la mente de los caudillos, sino en este inmenso campo democrático que es el campo opositor. Bueno, eso generó mucho revuelo ayer y mucho cuento, desde la expectativa de mucha gente hasta los chismes en los corrillos políticos. Nosotros creemos en el debate con sustancia, en el debate de ideas.
Por eso buscamos para hoy nuevamente más criterio sobre este tema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo? Si se está moviendo el escenario político. Vamos a compartir de inmediato la entrevista que le hicimos a horas, altísimas de la madrugada a el doctor Luis Vicente León. Escuchemos. Vamos a conversar ahora con el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, una persona cuyos planteamientos, cuyas opiniones sobre el proceso político muchas veces han generado polémica, pero nunca han sido acusados de poco sustentados o poco serios. Pues la gente puede estar o no de acuerdo con los planteamientos de Luis Vicente León, pero siempre han tenido que reconocer la rigurosidad de su aproximación a el proceso político y el proceso económico del país, desde esa atalaya privilegiada que es Data Analysis. Ayer tuvimos una conversación con el sociólogo Luis Pedro España a propósito de los resultados de la encuesta Ratio UCAP. No vamos a pedirle, por supuesto, a Luis Vicente que nos hable de los resultados de otra encuestadora. No sería ético, no sería correcto, no sería elegante, pero sí queremos pedirle su opinión a propósito de cómo se están recomponiendo el proceso político, los bloques de opinión, ante las nuevas realidades que el país está no viviendo, sino sufriendo. Luis Vicente, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Cuéntanos, en tu opinión, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está moviendo esto? Si es que se está moviendo. Te escuchamos. Sí, bueno, mira, yo creo que en realidad, más allá de los debates que se generan por la polarización, digamos, política del país, yo creo que no está pasando nada que no sea absolutamente previsible. El primer elemento importante de entender que la oposición tiene un momento realmente crítico, que es, yo diría, el peor momento histórico que ha vivido la oposición, y que está fundamentado ese momento, porque bueno, tienes la pulverización de la relación entre la oposición institucional, llámese partidos e incluso instituciones, no solamente son los partidos, también las instituciones opositoras, incluyendo la Asamblea Nacional y la gente. Y luego tienes una absoluta desconexión entre el liderazgo opositor clásico, el liderazgo político opositor, con la gente. Esa destrucción de conexión es un proceso multifactorial. No ocurrió por una cosa, ocurrió por una historia que puede ser injusta, porque al final es injusto criticar a la oposición y a su liderazgo como si no hubiera hecho nada, porque no es cierto. La oposición ha hecho cosas, ha trabajado, ha asumido riesgos, los líderes han sido perseguidos, han tenido riesgos familiares, patrimoniales, hay presos políticos, hay líderes en el exilio. Todo eso pasó, y eso significa que un montón de gente que tomó roles políticos realmente tuvieron el guáramo de hacerlo sabiendo que corrían riesgos. Y yo creo que eso es absolutamente respetable y que debe ser reconocido. Pero más allá de eso, el resultado final de esa lucha es que la población se ha sentido primero frustrada, con resultados, engañada, porque en muchas oportunidades, más allá de que lo hicieron a veces con buena intención o de buena voluntad, para evitar, por ejemplo, las desmotivaciones electorales, la oposición entregó una información a la población que no era una información real, que sobreestimó o sobredimensionó expectativas. Y entonces tú asumiste o creaste unas expectativas superiores a las que tú podías realmente conseguir cuando prometiste triunfos electorales o cuando prometiste negociaciones en las que te ibas a sentar y ibas a conseguir la cabeza del gobierno, y tú sabías que nada de eso era verdad. Entonces, claro, cuando no ocurre, y como digo ocurrir, antes eres aplaudido cuando haces una oferta estrambótica que no era posible, pero que era deseada. Cuando no lo logras, el impacto negativo es exponencial. Es mucho más fuerte que lo que ganaste antes.
Porque primero, o te van a decir que tú eres un mentiroso, o te van a decir que te robaron y que tú no eres capaz de defender el triunfo. En ambos casos, o eres un mentiroso o eres un débil, y nadie quiere como líder para resolver un problema de esta magnitud, ni a un mentiroso ni a un débil. Entonces, claro, te quedaste como pegado, colgado a la brocha, habiendo generado expectativas no cubiertas que generaron grandes frustraciones. Si eso le mezclas las divisiones internas dentro de la oposición, digamos, divisiones además muy severas, porque se divide la oposición entre los que creen que hay que ser moderado, los que creen que hay que ser radical, se divide entre los que tienen líderes, o en todo caso piensan que hay que buscar un liderazgo muy específico para de alguna manera representar a la oposición en el país, y entonces se fracturan, y ahora hay una fractura todavía más compleja, que es la fractura entre los liderazgos opositores en el exterior, exiliados, y los liderazgos opositores dentro del país. Y esa división es dramática, porque al final, mira lo difícil de la conciliación. Los líderes en el exterior, digamos, que no están ahí porque les dan otra o porque quieren, están ahí fundamentalmente porque muchos han tenido que huir o porque han tenido que exiliarse, buscarse, protegerse, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que su posición, tan pronto ponen un pie afuera, se radicaliza. Son líderes que se sienten más como, a lo mejor es más libres, puede ser, más libres de expresar críticas y opiniones más duras, pero también terminan homogenizándose en la visión de que no hay nada que hacer para resolver el problema entre los venezolanos. O sea, se pierde la idea de que el trabajo político puede resolver el problema, y se pasan a la posición de que la única manera de resolver el problema es que alguien te lo resuelva, que venga alguien de afuera y saque a Maduro. Pues son las propuestas más radicales, las sanciones más radicales, las propuestas de invasiones, etcétera. Yo ni siquiera voy ni a criticar ni a apoyar. No es mi intención hacer una evaluación de esas posiciones. Las estoy describiendo. Cuando tú miras el liderazgo opositor en el exterior, se homogenizó. Por cualquiera que sea la razón, en Venezuela muchos de esos líderes eran moderados, pero afuera son radicales y creen, además declaran, y yo no estoy ni siquiera criticando, a lo mejor tienen razón, pero declaran que en Venezuela no hay ninguna forma de resolver problemas solos y que es indispensable la participación de otros, de terceros, que resuelvan el problema. Eso en la práctica está indicando que el trabajo político es relevante, el trabajo político en Venezuela, porque ellos ya no están ahí. ¿Qué pasa con los políticos adentro? Bueno, en la práctica tú le estás diciendo desde afuera a los políticos internos que ellos no tienen ningún rol que cumplir, porque ellos aquí no pueden hacer nada, que ellos están atados de mano y que el trabajo político es irrelevante, porque hagan lo que hagan, o están neutralizados, o van a estar destruidos, o van a salir exiliados, o en todo caso terminan siendo colaboracionistas, que es como lo acusan. Entonces, claro, esa fractura hace un cortocircuito, porque resulta que en la historia de las participaciones externas, incluso cuando esas ocurren, nunca sustituyen el trabajo político, y lo que hacen es complementar, jamás sustituir el trabajo político local. Pero aquí hay una fractura que parece ubicarse en un plano casi de oposición. Entonces ahora se atacan los líderes internos con los líderes externos y se ven prácticamente como enemigos. Y eso amplifica el problema. Pero hay un nivel todavía más complejo. El nivel más complejo es que en el pasado uno de los objetivos que se planteaba para resolver el problema de la debilidad en la oposición era la unidad. La unidad era como el valor que se perseguía para rescatar fuerza. Hoy la unidad no es suficiente. Y digo que no es suficiente porque, o sea, ¿cuándo la unidad es relevante? La unidad es relevante cuando tú unes diferentes fuerzas que
unificadas construyen una fuerza mayor. Hoy lo que tú tienes es una oposición prácticamente vacía, es decir, una oposición muy debilitada y con líderes desgastados. De nuevo, justo o injusto no es lo que estoy analizando, es el desgaste en la relación entre ese liderazgo y las masas. Y al estar completamente desgastado, tú me estás diciendo que vas a meterlos en la licuadora, que sale de la licuadora si tú metes vacío. Si tú mezclas vacío, sale vacío. La unidad no resuelve el problema de que no hay una propuesta. La unidad no resuelve el problema de que los liderazgos que vas a meter en la licuadora no tienen conexión, que no hay confianza en ellos. Simplemente estás uniendo los elementos de desconfianza. Eso no crea confianza. Entonces, el planteamiento es un relanzamiento que todavía está lejos, que ni siquiera se está discutiendo, que no es el relanzamiento de un partido o el relanzamiento de una institución, es el relanzamiento de la oposición en su conjunto. Son elementos nuevos, tienes que reenamorar o enamorar a lo mejor de manera distinta a esa población. Mientras eso está pasando, ¿qué está pasando del otro lado? Como para complementar el tema de la sorpresa, que yo no la entiendo. Es decir, yo vi sorprenderse a un montón de gente, no solo sorprenderse, sino atacar furibundamente la descripción de la encuesta que mencionaste, que ha mostrado un incremento en la popularidad de Maduro. Y entonces te dice, bueno, es imposible que Maduro haya subido con el país destruido, es imposible que la gente quiera a Maduro más que la quería antes, etcétera. Eso es un absoluto desconocimiento del sistema, de lo que cómo funcionan las relaciones políticas en un país. ¿Por qué? Bueno, porque es muy simple. Si hemos visto que la oposición se debilita y estamos en un momento en el cual el gobierno anuncia nada más y nada menos que un incremento de más de 3.400% en el salario, que es una medida extremadamente populista. Podemos decir económicamente que eso se va a fulminar con la inflación en meses, y es verdad. Pero hoy el incremento de 3.500% en el salario lo ubicó en un plano de consumo superior al que tenía hace un mes. Sí, porque la inflación en un mes no fue 3.400%. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un gobierno que coloca elementos populistas, pero además incrementa de manera significativa la penetración de las políticas sociales. Nunca habíamos visto la penetración de los CLAPs y de los bonos de la nación al nivel que lo estamos viendo en este momento, con niveles de penetración superiores al 80% de la población y con 86% de los venezolanos diciendo que tienen un carnet de la patria, que puede ser obligado. Yo no estoy defendiendo el carnet de la patria, me parece un horror, pero hay 86% de los venezolanos que lo tienen y que reciben beneficios de ahí, que no tienen alternativas y que no tienen una oferta tampoco diferente sobre la mesa. Entonces, ¿qué estamos esperando como hipótesis? Sin ver las encuestas, sin oír a los competidores, sin terminar nuestra propia investigación, la hipótesis de trabajo de un encuestador racional es que no cabe la menor duda de que Maduro sube. Esa es la hipótesis. Por lo tanto, lo que ocurrió es lo esperado. La sorpresa es lo que es una sorpresa. Estamos conversando con Luis Vicente León. Finalmente, Luis Vicente. Estamos conversando con Luis Vicente León. Escuchando la primera parte de la entrevista que compartimos con Luis Vicente León en horas más tempranas. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresaremos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Escuchamos la primera parte de la entrevista hecha a Luis Vicente León, donde da algunos datos realmente importantes. Nos dice que, bueno, si Chávez hizo todas las cosas que hizo con el invento de las misiones, etcétera, etcétera, con la creación de la segregación masiva, con el tema de colocar centros de votación en lugares donde antes no había, hoy la situación es diferente para mal. Dice, los programas de manipulación clientelar son masivos y tienen un nivel de penetración superior al 80% de la población. Se refiere al tema de los CLAP y al tema de los bonos vía carnet de la patria. Y frente a una oposición dispersa, sin liderazgo y sin propuesta, entonces no es extraño que sea verdad lo que ayer nos informó acá Luis Pedro España al leernos los resultados de la encuesta Ratio UCAP. Vamos a escuchar, bueno, también nos dice el porqué de ese curioso fenómeno, de por qué dirigentes políticos que acá, cuando están acá en el país, son moderados, apenas pisan el aeropuerto de Miami, bueno, se transforma su discurso en un discurso bastante más radical, y cómo terminan esos dirigentes desdiciendo el oficio del político, diciendo que la única solución es una solución no política, una solución de otra naturaleza al drama venezolano. Todo esto nos lo está explicando Luis Vicente León. Escuchemos ahora la segunda parte de esta entrevista. Estamos conversando con Luis Vicente León. Finalmente, Luis Vicente, te quisiera hacer dos precisiones o dos interrogantes. La primera, tú decías con razón que cuando se levantan falsas expectativas sobre triunfos electorales o sobre procesos de negociación, y cuando no se cumplen esas expectativas, entonces viene el descrédito y la desmovilización. Ahora, hay una paradoja, porque quizás la oferta más exacerbada, más demagógicamente manejada, fue la oferta de triunfo por la vía de eso que algunos llamaron la calle. Y esa oferta además tuvo unos costos muy altos, por supuesto. Los asesinados fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado o por los grupos irregulares, pero fueron colocados en esa situación a partir de una determinada apuesta política que creía que con la calle eso se resolvía. Y fíjate tú, siendo esa quizás la oferta más alta incumplida, sin embargo hoy hay un sector de la población minoritario pero muy ruidoso que sigue haciendo esa apuesta y sigue creyendo en esa, no en esa política, sino en esa compulsión. Eso es lo que en primer lugar quisiera que nos comentaras. Y en segundo lugar, ¿qué camino crees tú que sea factible para lograr el reposicionamiento no del actual liderazgo opositor, ni de un imaginario liderazgo emergente, sino el reposicionamiento de la oferta de cambio? ¿Qué crees tú que sería necesario hacer para lograr ese reposicionamiento? Te escuchamos. Sí, bueno, con respecto al tema que planteaste, cuando me referí obviamente a la oferta electoral, pero incluyo en el mismo paquete la oferta de solución de problemas por calle, por rebelión, etcétera. Y cuando los líderes políticos, opositores, salen a decir a la gente que lo único que hay que hacer es ir para Miraflores a sacar a Maduro por las mechas, sin ninguna cosa en la mano que permita que eso se pueda materializar. Porque esa es la verdad, son discursos absolutamente vacíos de políticos que están haciendo conexiones con la gente que tiene el sentimiento más radical, la necesidad de cambio, pero cuando tú profundizas no tienen absolutamente ninguna profundidad. Es decir, vamos a Miraflores, ¿tú sabes cuánta gente trató de ir para Miraflores y no pasó de Chacayito?
¿Y cómo que cambió? La realidad no cambió, está peor, porque tu capacidad para enfrentar al ejército es nula. Eso es absolutamente absurdo. Mientras el sector militar esté completamente alineado y tú no tengas organización ni liderazgo, o sea, es una batalla perdida de anticipo, y vale la pena decir que en los procesos de guerra, si ese fuera tu planteamiento, si el planteamiento fuera una guerra, en los procesos de guerra tú nunca sales a la guerra sabiendo que te van a desguazar. O sea, eso no tiene ni pata ni cabeza, eso no es valentía, eso es estupidez. Tú vas a una guerra cuando tú has estudiado a tu enemigo, cuando te has preparado, cuando te has estructurado, cuando te has armado y tienes una posibilidad concreta de triunfo. Si no, eso no existe, no pasa. No es verdad que tú puedas hacer eso. Por la ética, o sea, tú no matas a tus hijos y los mandas al frente de batalla sabiendo que va a perder, porque por un tema ético. Eso es de nuevo una estupidez. Ahora, el tema que tú planteas de que eso puede ser atractivo, en efecto, todos los planteamientos chubos tienen algunas personas que les parece atractivo. Si tú, no solamente los radicales, de hecho, te diría que más bien los planteamientos radicales son minoritarios. Tú lo puedes ver en las redes sociales, porque las redes sociales son un subconjunto enano de la realidad del pensamiento de la sociedad. Tú puedes ver unos radicales además que tienen bots, que tienen robots, que hacen toda una idea en las redes de que la mayoría de la población quiere guerra. Cuando tú lo ves en las encuestas y cuando lo ves en la vida diaria, te consigues una cosa completamente distinta. La mayoría de la población no está dispuesta a ir a la calle, la mayoría de la población dice que lo que quiere es una solución pacífica y electoral, y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando más del 65% de los venezolanos. Por lo tanto, no es verdad que esos planteamientos son planteamientos atractivos, tanto así como que, por ejemplo, el liderazgo opositor que uno pensaría que tendría las mayores capacidades de repotenciarse después de la derrota de los líderes moderados que fueron a la elección, tendrían que ser los líderes radicales. Y esos líderes radicales ninguno tiene más de 20%. Entonces, ¿qué te está diciendo? Lo mismo, que eso no es verdad, que ha sido atractivo para las masas, ha sido atractivo para los bots, para los formadores de opinión artificial en las redes sociales, para los que montan 5 o 6 páginas y ponen ahí a gente y la someten al escarnio público, por cierto, actuando exactamente igual que los comunistas, porque fascistas y comunistas en la práctica tienen las mismas estrategias, ¿no? Usan exactamente los mismos caminos. Mienten, son radicales, plantean el cambio de un excluyente por otro excluyente, o sea, eso es lo normal, pero en realidad no representan la mayoría, pero ni cerca de la mayoría. Con respecto al plano de qué hacer, es un tema más complejo, por supuesto, porque en realidad la situación es tan dura, tan difícil, que a veces uno se pierde en casi abandonar y sentirse probablemente como alguno de los líderes externos o opositores en el exterior, que tú dices, bueno, yo como que no veo ninguna solución, ¿no? Pero no es verdad. Sí hay. El tema, digamos, ha sido similar en muchas partes del mundo, y las soluciones han venido ¿de dónde? Han venido, primero, cuando tú eres capaz de generar esa propuesta, hacer soñar a la población local con una propuesta diferente. Probablemente aquí hay 2 rutas con las que esa pudiera ocurrir. Una cosa planificada o una cosa que puede ser espontánea. Si lo ves planificado será probablemente más eficiente y más rápido. ¿Y qué significa hacerlo planificado? Planificado significa que tú llamas a un grupo importante de actores claves de la sociedad venezolana, que no necesariamente son los líderes políticos clásicos, estamos hablando de personas de la sociedad civil, estamos hablando de notables, estamos hablando de gente inteligente, que se reúne básicamente ¿a qué? A buscar una forma de plantear una propuesta distinta a esa sociedad. Y que puede terminar, a lo mejor hay alguna propuesta, por ejemplo, de la misma Universidad Católica o Benigno Alarcón proponía una especie de primaria para elegir el líder de la oposición. Bueno, sí,
yo no estoy seguro que una primaria, como te digo, entre los mismos actores resuelva el problema, pero a lo mejor una propuesta de selección de actores que representen a la oposición, como casi que la construcción de un buró de opositor desde la sociedad, donde participe gente diferente, podría reanimar ese proceso. Es decir, es volver a poner a la oposición en el tapete, volver a poner a la oposición en una situación, además, básicamente de cambio, pero de cambio organizado y estructurado con la participación de la propia sociedad. Ahora hay una segunda forma, y esa es más incierta y a lo mejor más larga, o bueno, por lo menos no estamos claros del tiempo, y es la más probable, en mi opinión, y es que ocurra el surgimiento de un outsider, que no sería ninguna sorpresa, porque lo hemos visto aparecer en el mundo varias veces ya, sobre todo cuando ocurren cosas como la que ocurre en Venezuela, donde el sistema político pierde la confianza completa, se convierte en algo alejado a la sociedad, y es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de outsiders, que por cierto no siempre son buenos. Hay algunos que han sido buenos y otros que han sido horribles, terriblemente malos. Venezuela tiene una experiencia outsider que es realmente horrorosa. Pero bueno, en todo caso, esos outsiders podrían aparecer y capitalizar. Y entonces ya no hay negociación que valga, ni unidad, ni partidos, ni nada. Simplemente el outsider se roba el show y deja por fuera como la guayabera a todo el sistema político y reconstruye una oferta que está por encima de ellos, y si no se pegan, se quedan por fuera. Y eso, de nuevo, eso puede ser bueno si tienes la suerte de que el outsider sea un outsider serio, inteligente, racional, pero puede ser tan malo como lo vivimos en el surgimiento del último outsider venezolano que nos trajo hasta aquí. Luis Vicente, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del 2 de octubre. Era Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, dándonos elementos para una reflexión que vaya más allá de lo obvio y que nos permita reconstruir camino. Un amigo, por cierto, un amigo querido, en estos días escribió un mensaje y dijo: mi vida es complicada, pero mi estrategia es simple. Fuera Maduro. Yo tuve la misma reacción de hilaridad que Luis Vicente. Me reí porque tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo si uno quiere equivocarse, porque ante situaciones complejas la respuesta simple generalmente es engañosa. Aquí hay que elaborar, aquí hay que producir, aquí hay que vencer esa fractura en la capacidad de imaginación política que tiene el país opositor, y como insumo es importantísimo esto que nos acaba de regalar Luis Vicente León. Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, mira, que esté muy bien. Esta fue la segunda parte de la entrevista que hicimos a Luis Vicente León. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a la reunión. Después de escuchar las reflexiones que tuvo la generosidad de compartir acá Luis Vicente León y correlacionando esto con lo que ayer nos dijeron Benigno Alarcón y el sociólogo Luis Pedro España, yo creo que tenemos, repito, cada quien tiene más insumos para seguirse aproximando a esta realidad y adoptar su propio punto de vista. Pues, como ustedes saben, este no es un programa que tire línea. Los ciudadanos no bajamos línea. Los ciudadanos compartimos información para que cada quien se haga su criterio. Y buscando información que compartir, tenemos ahora un activista ciudadano que tiene un acercamiento a la realidad, bueno, de primera mano. La forma como José Cheo Carvajal conoce la realidad social y sobre todo la realidad social caraqueña no es a través de mecanismos de segunda o tercera generación, no es leyendo encuestas o leyendo informes. Él tiene un emprendimiento conocido como Caracas a pie y es literalmente eso, caminar Caracas y conocer cómo viven o sobreviven los caraqueños. Forma parte también del laboratorio de No Violencia Activa y de la Alianza por la Protesta Pacífica. Es José Cheo Carvajal y lo tenemos en línea en este momento. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tengo entendido que la organización no gubernamental a la que estás vinculado ha preparado diversos informes sobre cómo evoluciona o involuciona el tema de la convivencia en nuestras ciudades. Buenos días, te escuchamos. Mira, primero te digo que de Caracas a pie saltamos a una organización que se llama Ciudad Laboratorio, una asociación civil que se dedica justamente ahora, además de articular, digamos, organizaciones sociales, actores sociales, también a generar información, datos. De hecho, estamos presentando este jueves que viene en el Centro Cultural Chacao el producto de un estudio de campo de 4 meses que se llama Caracas de Noche Observatorio. Nos dedicamos a observar espacios públicos, plazas, espacios en los alrededores de los centros culturales, de los centros comerciales, a ver cómo se está moviendo entre 6 de la tarde y 8:30 la cantidad, el flujo de personas, pero esto vinculándolo a los servicios de iluminación, de transporte público y de vigilancia policial. Ese informe lo vamos a presentar este jueves y vamos a estar compartiendo esa información, digamos, en los meses que vienen, que es súper interesante. También un estudio que hicimos, que CAF auspició, el Banco de Desarrollo para América Latina, de espacios peatonales de Caracas, 100 espacios peatonales, que ese también estamos en la fase de informe y de presentación prontamente, además de otras acciones. Lo cierto es que sí, que estamos generando data. Esta es una ciudad que necesita generar y compartir, sobre todo, información para poder articularnos y mejorar la vida, porque lo que sí es cierto es que hay como desde el Estado, más bien una especie de involución, lo que decías tú, de trabajo a la inversa. O sea, por ejemplo, la noche, que debería ser el gran territorio de la distensión, del encuentro de la gente, cada vez está más vacío. Y se vacía muy temprano además, y eso, bueno, probablemente para muchos no haga falta ni siquiera compartir datos específicos, sino acercarse a esa realidad. Todos vemos cómo los comercios cierran muy temprano en la tarde, algunos ni siquiera abren en la mañana ya, y eso, el comercio, la actividad, la programación cultural, es la que genera vida en la calle, y sobre todo con estos servicios que les comentaba. Es un dato curioso. Para nosotros, para mucha gente pensará que la iluminación es lo más fundamental para salir a la calle, pero bueno, en sectores populares nos tocó observar, por ejemplo, la Plaza Sucre en Catia, que en ese momento en que lo observamos estaba prácticamente a oscuras, y la vida que había en ese momento era muy intensa, y encontramos otros espacios muy iluminados que no tienen tanto movimiento. Un poco la conclusión general de ese estudio es que una de las cosas que más está vaciando la ciudad es el deterioro y la merma del transporte público, porque la gente está dispuesta a salir, inclusive entendiendo que la ciudad no es muy segura, o todo lo contrario, es bastante insegura, pero que
una cosa es salir y después cómo regreso a mi casa, ¿no? Si no tienes cómo regresar. Esa es una de las cosas que más está afectando la vida y el encuentro en el espacio público. Estamos conversando con José Cheo Carvajal, activista ciudadano de Ciudad Laboratorio, una experiencia que es hija a su vez de esa hermosa actividad y organización que fue Caracas a pie. Cheo, interesante saber que se está generando data y que se está generando información, sobre todo en un momento en que la información ciudadana es objeto de un secuestro. El gobierno no da información ni epidemiológica, ni económica, ni sobre inflación, ni sobre elementos económicos, pero le quita toda la información que puede a los ciudadanos. A cada rato hacen un censo, a cada rato hacen un nuevo mecanismo para que tú vayas y des tus datos y recibas a cambio de esto o lo otro, ¿no? Así que bien importante que haya esta iniciativa de generar data desde la sociedad. Ahora quiero preguntarte por otra experiencia o por otra situación en la que sé que han estado involucrados, que es muy pertinente porque en términos formales están convocadas unas elecciones para concejales acá en diciembre próximo, es decir, dentro de apenas unos 60 días o 90 días, y llama mucho la atención como en algunos espacios, ojo, espacios controlados de manera mayoritaria por la oposición, estoy hablando del caso de Baruta y estoy hablando del caso de Chacao, hay algunos movimientos para aprobar apresuradamente ordenanzas o modificar ordenanzas que podrían incidir radicalmente, no solamente en el perfil urbano, sino en las condiciones de vida, de convivencia de los ciudadanos. Háblanos de eso, por favor, porque hemos seguido tus planteamientos al respecto en las redes sociales. Te escuchamos. Sí, en efecto es así. Saltándose también un poco los llamados a discusiones formales con los ciudadanos de que la información que de alguna manera da sustento a estas pretensiones de aprobar ordenanzas, se dice que sí, que la gente participa, pero no, es una participación muy hecha como construida con pinza, con alianzas preestablecidas, que saben que lo que van a hacer es validar unas intenciones que no están del todo claras. A ver, pongo un ejemplo. En las Mercedes se ha dado un proceso, y todo el mundo lo ha visto, de construcción que contrasta muchísimo con el momento económico del país. Hemos visto cómo han aparecido decenas de edificios de lujo, de oficinas, que están desocupados en su gran mayoría, en un momento donde en esa misma zona la gente camina, muchos niños caminan descalzos por la calle buscando comida en la basura. Es una cosa que contrasta muchísimo, pero más allá de las suspicacias que puede haber en relación con quiénes son los que están invirtiendo, hay una reflexión que es importante compartir y se hace desde espacios académicos, de activismo, de gente que ha pensado las ciudades hace mucho tiempo, que los supuestos beneficios de este tipo de intervenciones que generan recursos para las alcaldías no terminan realmente convirtiéndose ni siquiera en mejoras en el espacio público, que es el deber ser a lo que debe dedicarse las alcaldías. El espacio común, el espacio que compartimos, el espacio por donde nos movemos, eso no se ha transformado, ni siquiera en el caso de las Mercedes, que se suponía que iba a haber unos recursos generados por la plusvalía de la explotación de ese suelo, que se iba a invertir en lo que llamaban el bulevar peatonal de la Río de Janeiro. Ahí no se hizo absolutamente nada. Y los recursos seguramente se fueron quemando en otras cosas de la gestión cotidiana. Eso espero, por lo menos en pagar sueldos y esas cosas. Lo cierto es que eso que está sucediendo en las Mercedes, hay como la pretensión a través de esta nueva propuesta, el de proyecto de ordenanza de un plan especial para el eje norte de Baruta, que incluye las Mercedes, Chuao y la parte baja de Colinas de Bellomonte, tiene ese mismo tumbao. Y la gente, digamos que siempre nos hemos dedicado a pensar que hay que transformar la ciudad. Sí, hay que transformarla porque no se puede quedar siempre igual, porque
porque necesita una cantidad de desarrollos, pero desarrollos que beneficien a todo el mundo, no a unos particulares. Estamos viendo que lo que puede suceder es exactamente eso que está sucediendo en las Mercedes, que no es, digamos, una utopía, es una realidad, y que eso nos preocupa muchísimo porque es un modelo de ciudad que no es el que queremos, o por lo menos no es el que hemos discutido permanentemente desde hace muchos años la gente preocupada por la ciudad. Entonces hemos hecho ese llamado de atención y exigimos al alcalde, a los concejales que abran esa discusión. No es que no se quiera transformar, no es que nos queramos quedar permanentemente como estamos, porque no estamos bien, sino que se abra esa discusión, porque cuando hablamos de que la información se escamotea a los ciudadanos desde el gobierno, yo diría que eso está más o menos en todas las escalas, incluyendo esta, la municipal, sin importar que sean, digamos, organizaciones políticas que adversan al gobierno. Pero ahí además puede estar sucediendo una extraña sintonía entre poderes fácticos en estos espacios, que son las que tienen capacidad para invertir en ese nivel en la ciudad. Entonces, bueno, sí que hay que llamar la atención. Están obligados las alcaldías a ver estas discusiones. No pueden aprobar. Cheo, te rogaría que te ubicaras en alguna posición porque estamos perdiendo la señal y es muy importante lo que estás diciendo. Estamos conversando con José Cheo Carvajal, que activista ciudadano, que nos está señalando como a escasos 2 meses en que venza su periodo las actuales cámaras municipales, hay en el caso de Chacao y en el caso de Baruta una premura, una urgencia por resolver y aprobar unas ordenanzas y la modificación de otras ordenanzas que alterarían de manera importante tanto el perfil de la ciudad en esos municipios como la calidad de vida en esos lugares. Cheo Carvajal nos está diciendo, no estamos opuestos al cambio ni al progreso, sí queremos que el cambio y el progreso sea para la comunidad y no simplemente para beneficiar determinados intereses particulares. Sobre todo en estos tiempos en los que yo coincido con Cheo Carvajal, en este marasmo económico, en esta parálisis económica, de repente salen grandes edificaciones, vacías por cierto, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Quiénes están haciendo esa inversión? ¿Qué busca esa inversión? ¿Generar empleo o lavar dinero? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Se plantea entonces que haya un debate de verdad, de verdad. Ya los venezolanos sabemos, con el ejemplo, el mal ejemplo que dio el oficialismo, lo que es la pantomima de la participación. Ustedes recuerdan aquella cosa que llamaba Darío Vivas el parlamentarismo de calle, ¿no? Que llegaban a un sitio, ponían un toldo, unas sillas con unos forros rojos, y tal y cual, reunían unos cuantos activistas, se aplaudían ellos mismos y decían, hemos hecho el parlamentarismo de calle. Bueno, la mala noticia es que cosas como esas no las hace solamente el PSUV. De eso nos está hablando José Cheo Carvajal. Cheo, ¿estás en línea? Estoy en línea. Quería, a propósito de esto, cerrar con una interrogante a propósito de otra cosa que está ocurriendo y que también afecta la calidad de vida del ciudadano, que es el famoso plan Chamba Juvenil y la manera como a través de ese mecanismo se está interviniendo algunos espacios públicos. Hay gente que dice, bueno, mejor algo es algo, peor es nada. Pero hemos visto en otros espacios, por ejemplo, en el estado Vargas, cómo intervenciones de esa naturaleza, más allá de ser ornato superficial, en realidad termina generando incluso daño a la estructura de los servicios públicos. Entonces, háblanos un poco de eso porque, repito, tu acercamiento es de primera mano. Te escuchamos. Así es. La misión esta de Todos Juntos es Posible, que es una gran operación propagandística sobre el territorio, y no sobre cualquier territorio, sobre todo el territorio, y sobre todo, sobre todo el territorio no, sobre el territorio que habitualmente transita la clase media.
Eso es importante decirlo, porque si fuese todo el territorio tendríamos que decir, y eso lo conoces tú bastante bien, que en los barrios todos juntos es posible, no está haciendo gran cosa, ¿no? El asunto es el siguiente. Este es un mecanismo muy perverso, porque como todo el mundo sabe que en un proceso de deterioro físico de la ciudad siempre se agradece que haya gente pintando por allí brocales y acomodando algunas paredes y haciendo limpieza, esa se ha tomado como excusa para intervenir justamente en el ámbito municipal desde uno supone desde el gobierno central, pero la verdad es que uno no sabe quién es finalmente el que gestiona los recursos de esta misión de Todos Juntos es Posible. Pero además de eso, digamos, en vez de que esos recursos estén en manos de las alcaldías para hacer su trabajo y cumplir con su rol, muchas de las cosas que están haciendo no son ni siquiera correctas. Es decir, ver cómo unas tropas de jóvenes están descascarando la pinturita de las defensas en medio de la autopista, después frisando estas defensas y pintándolas, también contrasta con la situación de necesidad y de precariedad que hay, digamos, de la gente en la calle. Ahí se está invirtiendo muchísimo dinero en un ornato verdaderamente innecesario. Por otra parte, yo los invito también casualmente en las Mercedes, no sé si será casualidad o qué, pero si ustedes lo analizan, acaban de hacer una poda de árboles que prácticamente es como si hubiesen quitado la mitad de los árboles, la que daba hacia la calzada, y dejar la otra mitad, cosa que es terrible para los árboles porque los desequilibran y porque en cualquier tormenta estos árboles pueden perder la estabilidad y caer, ceder. Pero además cometieron una cosa gravísima, talaron una cantidad de árboles que había ya adultos en esa avenida, y sin siquiera desraizar, es decir, eliminar lo que estaba sembrado ahí en esa ventana, lo que hicieron fue sembrar unos arbolitos al ladito, como para que ellos crezcan como puedan en un rinconcito, y seguramente, si es que tienen éxito esos nuevos árboles, destruir las aceras. Es decir, la operación que se está haciendo supuestamente de mejorar ese espacio público en sí mismo ya contiene el germen de su futuro deterioro. Es decir, y esto sucede cuando se hacen este tipo de operaciones sin pasar por lo que se supone está velando. Reiterarte la invitación para que en una próxima oportunidad, en esta misma semana, si es posible, tengamos un nuevo contacto para que hablemos específicamente de esto, de cómo con el discurso de que se está haciendo algo, en realidad más bien se está afectando, deteriorando incluso la ciudad a partir de una operación que es básicamente de naturaleza clientelar por un lado y propagandística por otro. Era José Cheo Carvajal, de Ciudad Laboratorio y activista ciudadano. Muchísimas gracias a Cheo Carvajal. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.